Muy buenos días, hermanos, Iglesia Fuego Santo. Reciban un fraternal saludo. Para mí es de gran gozo poder volver a compartir con todos ustedes la palabra del Señor. Le agradezco al pastor Raúl, a la pastora Luz María y al Señor por esta nueva oportunidad. Le doy gracias al Señor y le pido que su Santo Espíritu guíe mi mente, mi corazón y mis labios para compartir la palabra en este día. Reciban también un fraternal saludo de parte de mi esposa y de mis hijos. Hoy quiero compartir un mensaje que el Señor desde hace mucho tiempo me ha permitido también compartir en estos años de evangelismo y de crecimiento en la vida cristiana. Y está el pasaje en el Evangelio de San Juan en el capítulo 15. Es un texto que quizá todos nosotros lo conocemos y que muchas veces hemos compartido. Y he titulado este mensaje "En Cristo", como una forma de pregunta. En Cristo. Y antes de dar lectura a la palabra, los invito a que pongamos este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre, gracias te damos por esta nueva oportunidad, Señor, de congregarnos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándonos, que sea tu Santo Espíritu, Señor, abriendo nuestro entendimiento y tocando las fibras de nuestro corazón, de todo nuestro ser, para guiarnos en la obediencia a tu palabra. Señor, gracias por todas las cosas que tú has permitido hasta el día de hoy en nuestras vidas. Y te rogamos, Señor, que al terminar este mensaje, nuestra vida sea totalmente diferente y que tomemos una decisión real, Señor, de seguir contigo. Amado Dios, entrego la vida de todos mis hermanos y de los pastores. Y te doy gracias, Padre, por la salud de nuestra pastora Luz María. Te doy gracias porque sabemos que tú obras en su vida, en su cuerpo y traes sanidad, Señor. Padre, sabemos que en tus propósitos, Dios, tú permites en nuestras vidas cosas, pero en ese firme propósito tuyo, Señor, tú estás teniendo control de todo. Y te damos gracias, Señor, en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice la palabra en el Evangelio según San Mateo capítulo 15: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. He iniciado con estos dos versículos el mensaje, pero vamos a tomar el capítulo 15 del versículo 1 al 17, que habla de la vid verdadera. La vid representaba o representa para el pueblo judío la vida y estar en esa íntima comunión con Dios. Pero también la vid representa al pueblo de Israel. Y por eso el Señor utiliza esta figura para hablarle a los discípulos y para hacernos entender a nosotros también hoy en día la importancia de permanecer firmes en la fe,
y permanecer firmes en Jesucristo. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús vino a darnos libertad. Jesús vino a sacarnos de ese mundo de pecado y darnos una nueva vida. Y por eso allí el Señor empieza a hablarle a sus discípulos de qué manera deben permanecer y por qué deben permanecer. El Padre tomó la decisión de enviar a su Hijo. Y como dice la palabra, lo envió con un propósito, y ese propósito era el salvar a la humanidad. Y el Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Quiere decir que Él es quien da la vida. Y por eso, al utilizar esta figura de la vid, vamos a encontrar nosotros que el Señor hizo una labor con los discípulos y también hizo una labor a través de su palabra con nosotros. Y hace una advertencia: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? El labrador. ¿Y quién es el labrador? El Padre Celestial. Quiere decir que aquel que no lleva fruto, que aquel que no da testimonio, aquel que no cambia su manera de actuar, su vida, y permanece de acuerdo a las enseñanzas del Señor, el Padre lo apartará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Así como el viñador está pendiente de sus plantas, el Padre está pendiente de todos nosotros, sus hijos. ¿De qué manera nos conducimos? El viñador ve la planta y ve aquellos pámpanos que no están produciendo fruto, sino que simplemente están arraigados a la planta sin dar fruto. Los desprende para permitir que los que están dando fruto den mucho más. Y por eso el Señor dice, los limpiará, los apartará y permanecerán siendo alimentados para que den mucho más fruto. ¿Y de qué manera hemos sido limpiados nosotros? A través de la palabra. Los discípulos fueron limpiados a través de la palabra que recibieron del Maestro, dándoles a conocer todo lo que el Padre Celestial quiere que sus discípulos, que los discípulos de su Hijo, conozcamos y aprendamos a vivir. ¿De qué manera? Haciéndonos entender que en la vida que llevábamos estábamos apartados de Él. Teníamos una forma de vivir totalmente apartados del Señor. Creíamos que estábamos obrando en rectitud, pero estábamos en la religiosidad. Y cuando nosotros llegamos al Evangelio, encontramos a través de las Escrituras que fueron abiertos nuestros ojos y nuestro entendimiento a la verdad. Adorábamos, venerábamos, no al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos enseñaron a adorar y a venerar a muchos dioses.
Y por eso a través de la palabra nosotros entendimos que no hay sino un solo Dios, que no hay sino un solo Salvador, que no hay sino el único y Dios todopoderoso creador, a quien debemos adorar, a quien debemos exaltar y glorificar. Y es así que a través de la palabra todas esas cosas se fueron apartando de nuestras vidas. Y así fue como lo hizo el Señor con sus discípulos, haciéndoles entender que el pueblo de Israel se había apartado y que los líderes religiosos del pueblo de Israel estaban haciendo las cosas totalmente alejados de la verdad. Y es más, estaban esperando un Mesías, un libertador, pero un libertador que viniese con espada y con caballos, un guerrero, para que los liberara del yugo de los romanos. Pero vino un hombre manso sobre un pollino de asna, en paz, a dar un mensaje totalmente diferente, que es la voluntad de Dios en la mansedumbre, en la quietud, en la paz, en el amor. Y por eso el Señor continúa diciendo en versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿De qué manera podemos nosotros mostrar que estamos creciendo y que estamos siendo alimentados por el Señor? Cuando nosotros permanecemos en la palabra, cuando nosotros creemos que estamos haciendo las cosas que el Señor nos ha mandado. Cuando nos alimentamos cada día en la palabra, cuando leemos la palabra, cuando hablamos del Señor. Y de esa manera vamos creciendo. Y de esa manera nos vamos dando cuenta que permanecemos en Cristo. Y reitera el Señor, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Démonos cuenta que el Señor nos dice que si nosotros nos apartamos, nada podremos dar. Si nosotros dejamos de alimentarnos de la palabra y si nosotros dejamos de buscar esa íntima relación con el Señor, nos vamos apagando, nos vamos muriendo espiritualmente. Y si morimos espiritualmente, simplemente somos como esos pámpanos que no dan fruto, que no producen nada, que se secan y el viñador los arranca y los deja que se sequen, y cuando se secan los quema. ¿Y a qué se refiere? Que los echan al fuego y arden. El Señor nos habla, claro. Si nosotros no permanecemos en el Señor y si nosotros nos apartamos del Señor, seremos echados fuera al lago de fuego y azufre, dice la palabra. Si no permanecemos en el Señor, no vamos a crecer. ¿Qué podremos dar si no nos alimentamos de las enseñanzas del Señor? Así que seremos como esos pámpanos secos y no podemos compartir nada. Volvemos a la vida anterior, donde ¿qué podíamos nosotros compartir? Envidias, odios, rencores, ambición, lascivia. Todo eso era lo que teníamos. Pero el Señor nos arrancó de esa vid del maligno
y nos injertó en la verdadera vid que es el Señor Jesucristo. Y de Él debemos estar continuamente alimentándonos. Y por eso el versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esta es una promesa. La promesa del Señor es que si nosotros permanecemos en Él y si nosotros vamos creciendo en el conocimiento de Él a través de la palabra, tendremos todo lo que Dios tiene para nosotros. Y por eso dice, todo lo que pedieres os será hecho. Lo que queréis será hecho. Es una promesa grande para todos nosotros. Es una promesa del Señor Jesucristo. Y eso quiere decir que nosotros tenemos grandes cosas, pero que debemos buscar con ahínco, con entrega al Señor cada día, a cada instante. ¿Y por qué lo dice el Señor? Porque dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Eso quiere decir que en la medida en que nosotros vamos creciendo en ese amor en el Señor Jesucristo y en la medida en que nosotros vamos hablando del Señor y que vamos compartiendo del Señor y que nuestra vida va siendo transformada, es glorificado el Padre. Es glorificado nuestro Creador. ¿En quién? En nosotros, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar. Cuando nosotros mostramos humildad, cuando nosotros mostramos esa paz y mostramos ese amor del Señor en nuestro diario vivir, en nuestra diario actuar, estamos glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque las gentes se dan cuenta de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de actuar y dicen, he aquel que sigue a Jesucristo. He aquí aquel que le sirve a Dios. Pero si nuestras acciones son totalmente diferentes, son totalmente contrarias a lo que dice la palabra, no vamos a glorificar al Padre. Y no podremos decir que somos discípulos de Cristo, porque nuestros actos dicen todo lo contrario. Y la gente lo notan, lo ven. Cuando nosotros actuamos en rectitud y nuestra vida diaria es en esa rectitud, en esa integridad, estamos glorificando al Padre. Versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Y es un amor incondicional. Ese amor del Padre para con su Hijo le entregó todo. Ese amor del Padre le ha entregado todo a Jesucristo y le ha entregado toda la creación. Y por eso dice, permaneced en mi amor. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha amado con ese amor del Padre. Un amor incondicional. Y por eso debemos permanecer arraigados al Señor. Versículo 10 dice, si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es puntual lo que dice el Señor.
si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Eso quiere decir que si yo obedezco lo que dice el Señor Jesucristo, su palabra, sus enseñanzas, estoy permaneciendo en su amor y estoy guardando esos mandamientos que son del Padre, porque el Señor Jesucristo lo ha enseñado a todos nosotros. Versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo quiere decir la seguridad, esa seguridad que el Señor nos da a pesar de todas las tribulaciones, a pesar de todos los contratiempos que tengamos, a pesar de todos los quebrantos de salud, a pesar de todos los quebrantos en nuestra economía. Debemos permanecer seguros en el Señor, que Él tiene control de todas las cosas, que Él hará que todo pase, que Él en su tiempo, en su amor y en su perfecta voluntad hará que todo cambie. Mientras nosotros permanezcamos seguros en Él. Y aquí está la palabra para aquellos que estamos en el Señor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amarnos unos a otros sin esperar nada a cambio. Entregarnos unos a otros sin esperar nada a cambio. Estar dispuesto a servirle al otro sin esperar nada a cambio. Estar dispuesto a apoyar al hermano, estar dispuesto a apoyarlo en la necesidad, estar dispuesto a apoyarlo en los momentos difíciles, estar dispuesto a acompañarlo en esos momentos difíciles de la vida. Así como el Señor estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros, estar dispuestos a entregarnos por nuestros hermanos. Por eso dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y démonos cuenta que antes no éramos amigos del Señor y Él nos está llamando amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Para ser realmente considerado por el Señor como amigo de Él, yo debo obedecer plenamente lo que Él nos ha mandado. ¿Y qué es lo que Él nos ha mandado? Amarnos unos a otros. El verdadero amor nos hace fuertes, el verdadero amor hace que crezcamos en esa relación íntima con nuestro Señor. Y por eso dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Todo el mensaje del Señor Jesucristo ha sido ese mensaje del Padre para todos nosotros, para toda la humanidad. Y para todos está dispuesta la palabra del Señor. Y nosotros hemos tomado la decisión de creer en el Señor. Y nosotros hemos tomado la decisión de cambiar nuestra vida, pero debemos permanecer fieles a su palabra y a sus mandamientos. ¿Por qué? Porque no lo elegimos nosotros a Él. Él nos eligió a nosotros. Versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y vuelve a reafirmar el Señor que si nosotros permanecemos en obediencia a su palabra, a su mandamiento, le pedimos al Padre y Él nos lo concederá.
Debemos reflexionar nosotros si realmente estamos obrando conforme al mandamiento del Señor. ¿O en qué nos hemos estado equivocando? ¿Qué hemos dejado de lado? ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Qué hemos dejado de cumplir? Un predicador decía, es que quizá nosotros nos acostumbramos al día domingo a ir a cantar unos coritos, dar una ofrenda, escuchar la palabra y salir de la iglesia y olvidarnos para volver a los 8 días a lo mismo. Pero nuestra vida está siendo cambiada, está siendo transformada. Hemos estado cumpliendo con la palabra del Señor. Hemos realmente estado amando al otro. Hemos estado dispuestos quizá a entregarlo todo por el otro. Hemos estado dispuestos a ser el buen samaritano. O salimos de la iglesia y se nos olvida todo lo que dice la palabra. O tan solo nos acordamos de lo que dice la palabra cuando estamos enfermos, cuando estamos en dificultades económicas, cuando tenemos problemas en nuestro hogar con nuestros hijos, con nuestros esposos, esposas, o con nuestros familiares o con los vecinos. O recordamos siempre la palabra. Tenemos presentes siempre las enseñanzas del Señor. Ama a tu enemigo, ora por tu enemigo. Ora por aquel que te ofende. Perdona a aquel que te ha ofendido. Perdona a tu enemigo. Eso es lo que dice el Señor. El Señor dice, ¿por qué se preocupa por el día de mañana? Cada día tiene su propio afán. ¿Por qué se preocupa por qué han de comer o han de vestir? Si el Señor viste a las aves, viste a todos, y las aves no trabajan y las alimenta, ¿por qué nos preocupamos nosotros por el día de mañana? Las flores del campo les da belleza, pero las flores mueren. Nosotros tenemos al Dios Todopoderoso que nos puede dar lo que le pidamos si permanecemos en obediencia a su palabra. Y termina el versículo diciendo, esto os mando, que os améis unos a otros. Permaneced en el Señor. Permanecemos en Cristo. Continuamos con Él. Maravilloso es nuestro Dios. Y el mandamiento que nos hace permanecer en la vid para dar fruto es amarnos unos a otros. Estar dispuestos a entregarnos por el otro. Amado Padre, gracias te doy por esta tu palabra. Amado Padre, gracias porque hoy nos has hablado de esta manera. Porque si decimos que somos de Cristo, debemos permanecer en Cristo. Porque si decimos que somos hijos de Dios, debemos permanecer en obediencia a ti, Señor. Padre, te doy gracias. Y te pido, Dios de gloria, que bendigas a cada uno de mis hermanos y sus familias. Bendice a mis pastores. Bendice al pastor Raúl, a la pastora Luz María y a su familia. Bendice al pastor Aníbal, a la pastora Lucy y a sus hijas. Al pastor Eufrasio y la pastora Omaira, Señor. Y su familia. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendigo a mi esposa y a mis hijos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Y te ruego, Señor, que cada día me ayudes y nos ayudes a permanecer arraigados a la vid verdadera que es Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos inquiete a permanecer cada día, a buscar de ti, Señor,
a agradarte a ti y sobre todo a cumplir tu mandamiento, que es amarnos unos a otros, a estar dispuesto a entregarnos por el otro. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy por este día y te entregamos en tus manos, Señor, esta semana que inicia, Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga y sigamos orando por todos aquellos que han sido abatidos por el COVID. Sigamos orando por todos aquellos que están enfermos, porque el Señor nos dará respuesta como siempre lo ha hecho. En el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mil bendiciones.